Siempre es interesante platicar de los temas económicos, pero cuando tratamos el tema laboral, el tema de migración económica por causas de diferenciación en el ingreso, en el estilo de vida en un solo continente o En el mundo, intercontinental, es impresionante, ¿no? finalmente, los seres humanos somos una especie migratoria. Desde Hoy, que empezamos a salir del centro de África, a todo el mundo es la y diáspora. luego a veces tenemos algún migrante laboral que anda por otro lado del mundo, como hoy, Oscar. ¿Cómo estás, Oscar? Es correcto. Muchas Pues, gracias. ¿qué te parece si hoy tenemos como invitado a Fausto Pretelín? Él es Ujú. experto en asuntos internacionales, es un gran internacionalista, editor del área internacional del Economista y sobre todo creo que algo que te puedo decir es una de las voces más reconocidas en el medio periodístico mexicano en materia internacional. Muchas gracias ya con esa presentación, Alicia. Aquí me tendrás todos las ¿Los noches, lunes? los lunes, ¿De exactamente. la Gracias, billetera? Fausto. Hola, gusto saludarles. Oye, tuvimos nuevamente otro evento, evento trágico, durísimo, en la frontera México-Estados Unidos, pero esto se ha venido repitiendo y parece que nos hemos tenido que acostumbrar a que existe una barrera que finalmente el mercado laboral y la necesidad de los seres humanos ignoran y desemboca en situaciones graves y complicadas. Pero es un evento. En realidad Uno sí, lo que de va del tantos. año llevamos, según el registro del Sistema de Inmigración de Estados Unidos, es que es impresionante, ¿no? 600,000 ingresos a los Estados Unidos de manera ilegal, es lo que estiman. Sí, es 600,000. Si ustedes recuerdan, 2020, todavía, ¿no? Los 10 años anteriores fueron años en donde no había muchos mexicanos que salieran hacia Estados Unidos. 2021 ya prácticamente se dispara, ¿no? Se dispara con 655,000. Y ahora llevamos, en lo que va del 2022, 560,000, ¿no? Se va a romper el récord, o sea, más de medio millón de mexicanos que intentan irse a los Estados Unidos. Que se estima que podría llegar a la cifra de 1,000,000 solo de mexicanos. Solamente mexicanos. Pero el año pasado fueron Lo 1,200,000, cual revela de que los hay un cuales mercado. 900,000 fueron mexicanos. Que revela que hay un mercado de trabajo en los Estados Unidos que busca trabajadores de bajos salarios, ¿no? Y mexicanos que buscan esa oferta de Sí, trabajo. digamos que la crisis económica en México y de Centroamérica, y, ¿no? Se van acumulando las crisis y obviamente los incentivos para salir del país y buscar pues, un mejor futuro o un mejor presente, como se le llame, pues eso genera que vayan muchos más mexicanos. Yo tengo esta gran duda, ¿no? Porque por un lado estamos celebrando los récords que ganamos en remesas, pero por el otro es cuál es la política que está siguiendo el gobierno de México respecto a la migración frente a un fenómeno pues que es lo que es y que va a seguir pasando y que más hay que encontrarle soluciones que problemas. Hay una política clara. No, no la hay, no la hay. No la- Inclusive al inicio de este sexenio, pues empezamos paulatinamente a conocer mejor este programa de Quédate en México y decíamos, bueno, ¿de dónde viene este programa? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cuáles son los beneficios? ¿A quién se le ocurrió que migrantes centroamericanos pudieran tener seguridad, ¿no? física en este país? Pues no fue Donald Trump, no fue el que nos presionó con Él fue el que nos aranceles. presionó, pero hay una contraparte que es la mexicana, que de alguna manera pues se negoció, ¿no? En noviembre del 2018 Pero en suponía Houston. una estancia temporal y una agilización de los métodos de identificación de quienes requerían asilo, entrada legal y demás, y nunca ocurrió, ¿no? Nunca ocurrió. Tenemos el artículo 42 que recientemente la Suprema Corte de Justicia quitó. ¿Esto qué repercusiones tiene? El mercado laboral, vamos a tener la reunión de la Latin American Dialogue la próxima semana. Se están cumpliendo 2 años de TIMEC y se quedó en un capítulo laboral que se ha vuelto más una serie de amenaza De revisiones contractuales. industrial o sindical, pero no necesariamente una forma de resolver el problema laboral de Mesoamérica, ¿no? Eso parece ser que siempre se patea el balón hacia los lados o hacia enfrente para dar más tiempo y a ver qué se hace. En cada crisis, ¿no? En cada tráiler que se encuentra, porque, a ver, fue un tráiler, pero ¿cuántos tráilers sí llegan a su objetivo final? ¿No? Por día, o por mediodía, o por hora, no sé cuántos, ¿no? No hablamos de esa cantidad. Si se permite la expresión, una tasa de eficiencia de esos transportes allá en Estados Unidos que van llevando a migrantes, ¿cuántos son? ¿Quién los controla, no?
¿De dónde salen? ¿Y qué presiones puede tener esto, por ejemplo, en los municipios fronterizos donde está el programa Quédate en México, en el que finalmente los municipios y sus pobladores son los que tienen que hacer frente a los costos de hospedaje, de alojamiento, alimentación, servicios sanitarios de estas personas que también vienen huyendo? O sea, Precisamente esa es una presión financiera se fuerte. requiere un programa formal, ¿no? De que pudiéramos comprender quiénes son los que están en el programa Quédate en México, que bueno, por fortuna ya la Corte en Estados Unidos decidió que la razón la tiene el presidente Biden y se tiene que desmantelar. Pero haciendo un paréntesis, supimos que Donald Trump ya no está en la Casa Blanca, pero sí está, ¿no? Presente sus políticas migratorias. O sea, todo el título 42 y Y el programa Quédate en Abbott, México. ¿no? Y que Está, bueno, está apoyando fuertemente la campaña está del peor que gobernador Trump, ¿no? Texas. Y además es si se permite la expresión, un hipócrita, porque cuando ocurrió lo del tráiler cerca de San Antonio, también hace 2, 3 años, donde murieron 20, 23 migrantes, algo muy similar al tráiler de ahora, no dijo nada, no criticó a Donald Trump, pero ahora sí critica a Biden y dice, esos son sus muertos, ¿no? ¿Tú cómo Exacto. ves esa hipocresía, mi queridísimo Oscar? Pues mira, no solamente veo la hipocresía por parte de las políticas públicas, sino también de la cantidad de dinero que los migrantes pagan y que pues entran al sistema financiero, ¿no? Se habla de $9,000 aproximadamente, pues por subirte a un camión para morirte. Pero por el otro lado, tienes un mercado laboral que está demandando pues del trabajo de los connacionales en Estados Unidos. Fausto, ¿cómo generar un equilibrio entre esta necesidad del mercado laboral, de la fuerza laboral mexicana o centroamericana o sudamericana, y políticas públicas que verdaderamente respondan y que eviten tragedias como pues, la que vimos en Texas y que yo creo que son más comunes que las que escuchamos, ¿no? ¿Existe algún país que las haya implementado y que funcionen? Que funcionen este tipo de... Ajá, porque la migración es un Sí, problema inherente a la asimetría de desarrollo económico. O sea, en Europa, Bueno, ¿alguno de los países ha desarrollado políticas públicas que asimilen a la migración laboral? lo que estamos ¿cómo viendo que no? actualmente es externalización. Vemos a Reino Unido que quieren llevar a sus migrantes a Ruanda, a 6,500 kilómetros de distancia O sea, de sí Reino ven, pero Unido, lejitos. de lejos, ¿no? Lo hizo también Israel, ya desde hace muchos años, también a Uganda y a Ruanda. Hay varios países que están cayendo en esto, hasta la Unión Europea, que le dijo a Turquía, bueno, échame la mano, ¿no? Por una cantidad de dinero, quédate con los migrantes que lleguen de Siria, de Eritrea, de Afganistán. Afganistán están saliendo muchísimos migrantes. Entonces yo contestaría, la pregunta que nos hacen allá desde Canadá es, bueno, sí se requiere una política migratoria también desde Estados Unidos, una política pública, pero ya el tema de la migración está totalmente politizado. Llevamos 20 años en donde ya no se da solución en el Congreso, ¿no? Desde la enchilada completa y todo las expectativas que se tenían desde el 2000, 2002, pues se han ido pasando la papa caliente y ningún gobierno, sea republicano o demócrata, ha tenido, ¿no?, la capacidad para poder hacer una política migratoria. Se supone, dijo el canciller que en esta reunión que va a tener el presidente López Obrador con el presidente Biden en unos días, se va a tratar una ampliación importante de la cantidad de visas temporales de trabajo. Son relativamente pocas comparada con las cifras que estamos dando, o sea, son 100,000 visas o 200,000 visas. Algún momento llegó a tener casi 500,000 de visas entre Canadá y México. ¿Eso crees que pueda apoyar una baja esta válvula de presión? Yo insisto que es como patear balón hacia adelante. Sí soluciona un poco a la opinión pública algunas inquietudes que tiene, pero no es un problema una solución que solucione el problema de fondo, ¿no? Ese es un efecto llamada. ¿Por qué? Porque así como cuando llegó el presidente Biden a la Casa Blanca, dijo voy a desmontar todo lo que dejó el presidente Donald Trump, pues eso generó que hubiera más caravanas. Al inicio de su gobierno, el primer año, hubieron bastantes caravanas. Fausto, ¿hay alguna experiencia internacional medianamente exitosa en que solucionar estas asimetrías del desarrollo que mencionaba Alicia funcionen a través de programas de inversión en infraestructura, de gobernabilidad, de generar condiciones de seguridad? ¿Hay algún ejemplo? Porque es parte de las ofertas de lo de Sembrando Vida, es parte de los programas que se han estado dispensando hacia Centroamérica, pero pues parece más una buena intención. Bueno, se habla, obviamente países tan industrializados como Alemania, por ejemplo, sí ha logrado asimilar ese millón de migrantes que empezaron a recorrer Europa después de que inició la guerra civil en Siria. O sea, yo creo que ese millón de migrantes sí han ido poco a poco asimilándose, ¿no? Obviamente sí ha habido brotes
que los políticos han, digamos que aprovechado, ¿no? Hablo del partido de ultraderecha en Alemania, Alternativa para Alemania, que es un partido precisamente ultraderechista y que de alguna forma genera mucha tensión alrededor de los migrantes. Pero en términos económicos yo creo que sí han logrado asimilarlo muy bien. ¿Por qué? Porque se necesita, en términos demográficos, pues una mano de obra, ¿no? Barata en ese sentido. La mayoría de los afganos que han llegado, o los eritreos o los sirios, pero más allá de estos grandes programas que han ido desarrollando este tipo de países, pues no se ve con claridad, ¿no? No, ese es un tema, creo que bien importante, Oscar. En fondo. Vamos contigo. Es un tema muy importante ese, pero también qué expectativas podemos tener de la negociación y el encuentro de los presidentes López Obrador y Biden respecto específicamente al tema de migración, mi estimado Fausto. Mira, Oscar, yo no siempre, este tipo de encuentros a veces se generan demasiadas expectativas, pero en realidad los resultados son nimios, ¿no? Yo creo que como los efectos del curita, ¿no? Es decir, van a tratar de hablar, sí, de lo que ocurrió en este terrible accidente, bueno, este terrible crimen Incidente. múltiple del tráiler, pero van a seguir, o sea, los migrantes van a seguir fluyendo. Digamos que los programas que activó el presidente Donald Trump no sirvieron para nada, porque con Guatemala tenía también la intención de de implementar un programa de tercer país seguro, lo mismo con Honduras y El Salvador, pero hoy los tres países, los tres presidentes están peleados entre sí, no hay comunicación. México es un país de tránsito, es un país de expulsión, es un país de recepción. ¿Cómo Todo. poder definir una política migratoria clara de cara a Estados Unidos cuando eres tantas cosas al mismo tiempo? O sea, es muy difícil tomar una decisión. Yo o los recibo, o los transito, o les doy asilo, o los expulso. Entonces estamos en una circunstancia muy, podríamos decir, delicada en términos políticos. Porque también es una válvula de escape a las propias presiones internas. Por eso, o sea, Sí. la realidad está ahí. Al principio de esta administración se expulsaban 300,000 mexicanos por razones económicas a Estados Unidos. Buscaban ilegalmente entrar. Ahorita son 600,000. Se ahora han son duplicado. 600,000. Y bueno, la crisis económica lo explica. Así es. Así es. Lo que tú preguntas es, necesitamos varios programas. Si somos todos simultáneamente, somos receptores, también expulsores, Y pues, tránsito. y tránsito, obviamente refleja de que hay países que tienen más necesidades que el nuestro, que tienen más inseguridad, pero también nuestro país tiene mucha inseguridad y también tiene necesidades de tipo económico. Entonces yo creo que mientras más se recrudezcan las crisis, las diversas crisis económicas, políticas, sociales en nuestro país, lógicamente hay más expulsados. Tenemos que invitarte más, Fausto, Cuando porque gustes, Alicia. hablar de asilo, porque, por ejemplo, parte de la migración ilegal hoy la tienes proveniente de Venezuela y Cuba. Y Pero el finalmente, gobierno, al reconocer necesidad de asilo por y expulsión económica y finalmente política, el capital entra en humano de conflicto. estos países es un capital, como hemos visto a la historia de muchos países, es un gran valor para las naciones. Pues muchísimas gracias, Fausto, y efectivamente hay que seguir platicando de este tema porque la migración es una realidad, pero también las situaciones económicas y también que pues hay que ser más creativo en poner soluciones a un tema pues que no se va a ir. Muy Así bien, es. pues muchas gracias por estar en Gracias, esta billetera, Fausto. Gracias a ustedes. Gracias.